Bueno, el día de hoy nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la sensación y percepción en el marco de los procesos cognitivos básicos. El grupo está integrado por Ana Yusmeri Silva Marín y mi persona, Leonor Díaz. Voy a explicar un poco sobre lo que es la sensación. Entonces se puede decir que la sensación constituye uno de los procesos cognitivos básicos fundamentales para la interacción del ser humano con el entorno. A través de este proceso, el organismo capta estímulos internos y externos mediante los órganos sensoriales, permitiendo la recepción inicial de la información proveniente del ambiente. Entonces se puede definir desde la psicología cognitiva que la sensación es el mecanismo fisiológico y psicológico mediante el cual los receptores sensoriales detectan estímulos físicos o químicos y los transforman en impulsos nerviosos que posteriormente son procesados por el sistema nervioso central, ¿no? También es la base sobre la cual se desarrolla un proceso psicológico más complejo, como es la percepción, la atención, la memoria y el aprendizaje. Entonces, entre los aspectos definitorios de la sensación tenemos varios, ¿no? Primero, podemos hablar sobre la captación de los estímulos, que es cuando la sensación comienza con con la presencia de un estímulo capaz de activar los receptores sensoriales especializados. Dichos estímulos pueden provenir del medio externo, como son sonidos, olores e imágenes, o del interior del organismo, como puede ser el hambre, la sed y el dolor. También se encuentra lo que es la transducción sensorial, que es uno de los aspectos esenciales de la sensación. ¿Por qué? Porque es un proceso mediante el cual la energía física o química de los estímulos se convierte en señales nerviosas interpretables por el cerebro. Este fenómeno permite que la información sensorial sea transmitida al sistema nervioso central. Por otra parte, tenemos lo que es el carácter fisiológico y psicológico, que es cuando la sensación posee una dimensión fisiológica debido a la participación de los órganos sensoriales y el sistema nervioso, pero también una dimensión psicológica, ya que constituye el inicio de la experiencia consciente del individuo frente al entorno. Podemos encontrar que la sensación posee cinco características. Una de ellas es que es un proceso básico porque forma parte de los procesos cognitivos elementales que permiten el funcionamiento psicológico humano y la adaptación al ambiente. Asimismo, se puede decir que es inmediata porque se produce en el momento en que el estímulo entra en contacto con los receptores sensoriales, generando una respuesta rápida al organismo. También es selectiva porque no puede captar todos los estímulos del ambiente al mismo tiempo. Por ello, selecciona determinados estímulos según su intensidad y relevancia. También presenta lo que es adaptación sensorial, y eso pasa cuando un estímulo permanece constante durante un periodo prolongado. Los receptores disminuyen progresivamente su sensibilidad frente a él, y este fenómeno pues se conoce como la adaptación sensorial. Por otra parte, también la sensación depende de los umbrales sensoriales. Quiere decir que depende de ciertos límites mínimos y máximos de intensidad. El umbral absoluto corresponde a la intensidad mínima necesaria para detectar un estímulo. Por otro lado, tenemos las funciones de la sensación. Encontramos cuatro funciones, ¿no? Que sería que facilita la relación con el entorno, ya que la sensación permite al individuo reconocer cambios en el ambiente y responder adecuadamente a ellos. También favorece lo que es la supervivencia, porque a través de la captación de los estímulos peligrosos, el dolor, las temperaturas extremas, la sensación cumple una función adaptativa es esencial para lo que es em, la conservación de la vida. También sirve para
servir de base en los procesos cognitivos superiores, ya que los procesos mentales complejos dependen de la información proporcionada, inicialmente por los sistemas sensoriales. Por otra parte, contribuye a lo que es al aprendizaje y la experiencia. La experiencia sensorial permite adquirir conocimientos sobre el entorno y construir aprendizajes significativos a partir de la interacción de la realidad. Ahora, también existen diferentes tipos de sensaciones, específicamente tres. Entonces, podemos hablar sobre las sensaciones esteroceptivas. Estas son aquellas que proporcionan información del medio externo mediante los sentidos tradicionales como son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. También está lo que son las sensaciones interoperceptivas, que estas provienen del interior del organismo e informan sobre las necesidades fisiológicas, como es el hambre, sed, la fatiga, el dolor interno, entre otros. Y las sensaciones propioceptivas que permiten conocer la posición y movimiento del cuerpo, contribuyendo al equilibrio y la coordinación motora. Ahora quiero hablarles un poquito sobre lo que es la diferencia entre la sensación y la percepción. La sensación es el proceso de captar estímulos mediante los sentidos. En cambio, la percepción es el proceso de interpretar y dar significado a esos estímulos. La sensación suele ocurrir primero y la percepción ocurre después de la sensación. Podemos decir que la sensación es un proceso fisiológico y básico, en cambio, la percepción es un proceso psicológico y cognitivo. Y depende, la sensación depende de los receptores sensoriales, en cambio, la percepción depende de la experiencia, memoria y contexto. La sensación recibe información del entorno, la percepción organiza e interpreta la información recibida. Podemos tener un ejemplo de la sensación, que sería escuchar un sonido, y la percepción es reconocer que el sonido es una canción. Y estas fueron las referencias que usé para mi investigación. Muchísimas gracias. Y ahora los dejo con mi compañera. Bien, mi nombre es Ana Yusmeli Silva Marín, estudiante de psicología del tercer trimestre. Junto con mi compañera Leonor Díaz, formo parte del grupo número 2 de la materia Procesos Fundamentales de la Psicología. Continuando con el tema de sensación y percepción, yo les voy a hablar sobre la percepción. A continuación, les voy a presentar conceptos de algunas escuelas o autores acerca de la percepción. Podemos decir que la percepción es la interpretación que hace el cerebro acerca de cualquier información que está recibiendo. Según la psicología, la define como el proceso mediante el cual los seres humanos reciben e interpretan la información sensorial. Pues aquí podemos hablar sobre los sentidos, como es el gusto, vista, tacto, olfato y oído. La percepción, según la escuela de Gestalt, dice que es un proceso activo y mental, donde el cerebro organiza los estímulos sensoriales como totalidad significativa. El todo es más que la suma de sus partes. En lugar de elementos aislados, se basa en leyes de organización visual para simplificar la realidad, donde el fondo y la figura son clave. Su corriente se basa en que nuestro cerebro va creando representaciones mentales de la realidad en la que vivimos y en base a esto es lo que vamos creando en nuestra mente. De acuerdo a esto es que actuamos, que no es solo son imágenes, sonidos, sensaciones que percibimos a través de los sentidos, sino como un todo que suma las partes. ¿Qué quiere decir esto?
que un objeto o grupo organizado tiene mayor valor que cada una por separado. O sea, en un contexto lo que percibimos, sabiendo que este contexto está formado por varios textos. Existen 9 principios en la teoría gestal. Entre ellas encontramos la semejanza, que automáticamente agrupamos elementos visuales similares de acuerdo a la textura, color, forma o tamaño. Un ejemplo podría ser un conjunto de varias figuras con diferentes colores que las agrupamos por la similitud que poseen. También encontramos dentro de los principios la continuidad, la aproximación. En la aproximación, pues se dice que es una que se agrupan de forma, vamos a decir, la aproximación es la agrupación de formas que están próximas entre sí, percibiéndolas como un todo, aunque están separadas, pero es necesario para esto compartir características similares como su forma, color, tamaño y textura. Por ejemplo, un supermercado. Se conoce que es un supermercado porque pues allí se consigue todo lo que son alimentos de toda clase, pero al entrar encontramos los alimentos agrupados por secciones. También encontramos lo que es fondo y figura. El cerebro organiza visualmente la información, separa un objeto de su entorno, lo que quiere decir que nuestra vista capta más un primer y primerísimo plano, lo que en fotografía se conoce así, es un tipo de fotografía, se llama primerísimo o primer plano, porque toma relevancia, es la figura principal y el fondo se omite prácticamente. Como, o sea, un ejemplo es esto, una foto, la imagen con buena resolución, por ejemplo, la foto de una persona, la imagen con buena resolución y se atenúa lo que es el fondo. También dentro de esta 9 principios encontramos lo que es la simetría, la dirección común, que pues en la dirección común es cuando los elementos se mueven o apuntan hacia la misma dirección. El cerebro simplifica lo observable, agrupándolas por su experiencia compartida, aunque físicamente no estén separadas, perdón. Un ejemplo, pues me coloco yo con un grupo de hermanas o monjitas, como así nos dicen, caminando hacia una misma dirección. Los otros dos últimos principios de la teoría de la percepción según la escuela de Gestalt, tenemos la simplicidad y la experiencia. Luego nos encontramos con la estructura anatómica, que implica en la percepción, o sea, encontramos pues dentro de la estructura anatómica receptores sensoriales periféricas, que quien se encarga de detectar cambios físicos, químicos, como la luz, sonido y presión, y convertirlos en impulsos eléctricos. Eh, Encontramos también dentro de esta estructura lo que se llaman los estereoreceptores, los interoreceptores. A este grupo se le llama percepción principal. Además también pues encontramos lo que se llama los quimiorreceptores, que pertenecen al sistema nervioso central, como es el tálamo, todo lo que es la corteza cerebral, quien se encarga de las áreas de asociación. Entre ellas tenemos lo que es el lóbulo occipital, parietal, el lóbulo temporal, que también pues encontramos en ella lo que es el sistema límbico. Entre su estructura está inserta lo que es la amígdala y el hipocampo, esenciales para dar significado emocional y memorial a la percepción.
También juega un papel importante el cerebelo, que participa en la modulación y ajuste sensorial. Ubicado por esta zona, este, el precunio, que queda por esta parte de acá arriba, que es la región encargada de la percepción corporal y la conciencia de uno mismo. También pues tenemos lo que es la percepción sensorial interna y cognitiva. En ella encontramos lo que es la sinestesia, la vestibular, la nocicepción, la espacial y la social. O sea, la social es la interpretación de las intenciones emocionales y comportamientos de otras personas. Un ejemplo de la percepción social es cómo nosotros percibimos a las personas, si son alegres, si viven tristes, o si está triste, si está contenta, o si se siente molesta hacia la persona, hacia uno. Luego vamos a hablar sobre la percepción consciente. En la percepción consciente podemos decir que es la capacidad humana de identificar e interpretar y procesar de manera cuidadosa los estímulos sensoriales que lo rodean, siendo consciente de la percepción automática. Esto quiere decir que es la detección principal que casi que inconsciente. Es un estímulo en la parte sensorial, o sea, como por ejemplo la luz de un bombillo, al encender ese primer momento, ese primer impacto pues que se da y que el cerebro aún no le da un significado. Dentro de la percepción consciente encontramos algunos procesos el mecanismo cerebral, el mecanismo detallado, las etapas y la percepción neurobiológica, que es la motivación causada por los sentidos en el cerebro sin que la persona sea consciente de ello o una experiencia manifestada. En los aspectos de la percepción inconsciente podemos encontrar el mecanismo neuronal que involucra estructuras subcorticales como el folículo superior, la pulvinar visual y la amígdala, perdón. Ellos se encargan de estudiar motivaciones de forma rápida pero ordinaria. Bien, pues dentro de esta percepción inconsciente decíamos que encontrábamos el mecanismo neuronal, influencia conductual, juicio automático. Eh, Se dice que la percepción inconsciente genera expectativas inmediatas sobre el comportamiento y personalidad de otros, basándose en la primera impresión, como por ejemplo catalogar a una persona solo por lo que percibió apenas la conoció. Se crean ciertos patrones sobre la otra persona, si es buena, si es odiosa, si es inteligente, entre otras. También pues encontramos lo que es la función adaptativa. En esta sección vamos a hablar sobre el trastorno que se da dentro de la percepción. Entre ellas encontramos lo que es las alucinaciones, las ilusiones. Por ejemplo, en las alucinaciones podemos decir que es la percepción de estímulos inexistentes. Un ejemplo es percibir a las personas que la rodean como unos monstruos. Luego tenemos lo que se llama la pseudoalucinaciones, que son experiencias internas parecidas a las alucinaciones, pero la persona reconoce que no son reales. Y finalmente, pues la alucinopsis, que es la percepción falsa vivida, pero la persona reconoce que no son reales. Es decir, que tiene la imaginación de algo, pero es consciente de que esa imaginación que tiene verdaderamente no es real. Como para concluir, quiero agregar que la sensación y la percepción
Son la materia prima del pensamiento humano. Son las bases donde el cerebro toma la información y la convierte para generar todo lo que conocemos. Alinea la estructura, todo el conocimiento y genera el lenguaje. Los símbolos, colores, textura y todo lo que en realidad conocemos. Muchísimas gracias por la atención.